están trabajando nos quedaremos un poquito... Nada. Nos quedaremos enfrente. ¿Vale? Casi que nos quedamos ahí. Hace años. Ven, si nos quedamos aquí... Ja estem que ja han arreglat l'avaria. Vale, podemos ¿Sí? ir. Nos quedamos, Sí, perquè estava caient una cascada. nos quedamos aquí, te miramos así... ¿No? Por aquí. Vosotros de aquí y yo estoy de aquí. Vale, estupendo, ¿no? Y entonces filmas el cartelote este y vamos hablando, ¿no? Eso recoge la... Pues ven, estamos aquí con Antonio, estem amb l'Oriol, al barri de la Torrassa, a la plaça que diuen de la Botella, i estan fent obres. Ah, no, no solo de pelea, de coletas ni de nada. Oye, no va a tener Denominades del plan Zapatero, no? Per incentivar l'economia local i... Clar, ens hem trobat aquí amb un parell de veïns que estaven parlant, bueno, està molt bé que facin obres útils pel barri, està molt bé que planifiquin coses i actuacions per donar feina, però clar, el que estàvem comentant és que aquesta plaça estava bé com estava Sí. i que I fan que al obres, barri hi ha coses que fan més falta. la tornen a aixecar per deixar-la tal com està, no sé, moltes preguntes. ¿No? Hay sitios, por ejemplo, donde creemos que haría más falta haber hecho esta inversión en el barrio. Entonces, estábamos Por ejemplo, ¿qué bien. sitios crees, Antonio? Hombre, yo siempre digo que la parte aquella, por ejemplo, la calle, yo siempre incido mucho sobre la calle Monte, la zona aquella, y yo la encuentro muy deteriorada. Y ahora, por ejemplo, lo que no se le ve sentido que con estas obras han arreglado una serie de calles, han ensanchado las aceras, han dejado la calzada justo detrás de un coche, han eliminado aparcamientos y resulta que una calle, por ejemplo, como la calle Monte, que tiene tanta circulación, además hay una acera que está continuamente, bueno, está siempre saturada de coches y la gente para moverse por una acera se la ve y se la que sea y supone un peligro importante a veces el hecho de que te tienes que cruzar dos coches, dos carros, pero sobre todo, bueno, más que nada lo que importa son las personas. Porque una persona, por ejemplo, que no tenga buena movilidad, pues a veces es un verdadero problema el ver dónde puedes cruzarte sin un sí que represente peligro. O sea, no, yo en esto veo que, a ver, el plan que han hecho, yo encuentro que no es lo más apropiado, ¿no? Que el Pues, barrio el tiene dinero carencia. que debe valer arreglar esta plaza, y ahora que hay vacaciones, los niños que vienen a jugar a esta plaza, que se quedan sin parque. La lástima que este barrio tiene un déficit de espacios públicos importante Bastante. y era la única plaza que había aquí cerca y ahora en pleno verano es Claro, un Cuando rollo. más se necesita, porque, Sí. bueno, cuando más la gente la puede disfrutar. La verdad que hay cosas. I estàvem parlant de tot això de les obres i faltava la Regina fent un comentari molt simpàtic Sí. que deia jo visc al carrer Holanda i m'han aixecat al carrer 3 o 4 vegades per tornar-me a deixar igual. És així Sí. com s'inverteix en obra pública. Sí, sí. Que ningú es carrega això, però dius, escolta, i no estaria Sí, malament que el no dia s'obren els pressupostos, no? que es preguntés als veïns, no? I a les veïnes què necessiteu, no? És directament. Sí, yo pienso que falta esto, gente que tuviera un poco de inquietud en mirar, El criterio a l'hora de planificar les Pero obres. sabes que la solución no está en tus manos, pero por lo menos buscar una explicación. I a l'hora de crear feina, penseu que això és una bona iniciativa? Es tractava de crear feina amb obra pública, però bé, también hacen falta Sí, hay otras crear cosas, otros ¿no? puestos de trabajo, no? Todo Sí. tiene que ser obra, no? Perquè parlàvem, hi ha moltes necessitats, no?, de convidar gent... Igual per lo que val aquesta plaça, igual que ha sortit alguna guarderia o algú per volar. Hombre, o crear, por ejemplo, formar gente que pueda cuidar a la gente mayor, que también es importante. Que és el que comentava molta gent. Eso. Hombre, porque tampoco si has de cuidar a una persona mayor también necesita unos conocimientos mínimos. Si vas a cuidarlo y vas a tener, por ejemplo, no vas a tener carácter para aguantar un poco las impertinencias, entre comillas, que pueda tener una persona de cierta edad, pues yo creo que si se le da más formación sería útil y esto va a ser cada día más necesario. Bueno, también tenemos las obras en nuestro edificio, en la ronda de la Torrassa 105, ¿no?
que nos están cambiando toda la instalación eléctrica. Que no hacía falta. No la hemos pedido nunca, hemos pedido otras cosas, sea, pero se nos ha adjudicado una obra sin pedirla. Claro, como el aire acondicionado, por ejemplo. Claro. Bueno, Y es triste que sin contar con las personas que Y- están... pero el caso que se nos adjudican las obras sin Eso ya, previa al demanda, menos sin previa contar, consulta, claro, al sin menos contar con la contar con gente. las ¿Qué necesitáis? personas La que- pregunta es muy fácil. ¿Qué necesitáis? ¿Qué necesitáis? Y dar un orden de prioridades y no hacer las cosas. Tampoc és que hi hagi tants puestos de treball, no? Perquè estan treballant 3 persones només, que hem vist. Que està molt bé contractar gent, però només veiem un equip de 3-4 persones. O sigui que tampoc és que sigui un excés de puestos de treball creats, no? Són tertulias que mantenim. Y ven, tú que eres de Sicilia, de Enna, te explicamos porque nos preguntaste, ¿y esto qué es? Vale. El plan E, Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo. Pues que nos lo expliquen mejor también, no estaría mal. Sí, porque además se da la casualidad... Fondo de Inversión Local para el Empleo. Si da la casualidad que si vas a la parte del cementerio, por la entrada de abajo, de San José, hay 20 carteles de esto. Y eso, a ver, el gasto, La ciudad eso está vale dinero patas hacerlo, arriba, eso vale sí, dinero también. hacerlo. Con Vale 2 mucho carteles dinero. informativos hay suficiente, ¿no? Que por ver lo que hacen, que ponen un cartel en cada 10 metros, ¿verdad que? Es publicidad. Bueno, cuando yo vivía a Corbera, estuve 2 temporadas trabajando en limpieza de boscos, teòricament un plan antiincendis. Quan ja ens fèiem netejar només la part de la carretera, que la gent que en passava veia que netejàvem, pancartes que l'Ajuntament donava feina, però la part de bosc que estava així, que cada any es crema, allò ni tocar-ho. Eso no es lo que se veía. Només es tocava la primera línia, Sí, no? i un dia ens enviaven a netejar el jardí del regidor tal, Clar. un solar que anàvem a netejar, després al cap de 4 dies hi havia una torre allà, i això era el pressupost que era de la Unió Europea per antiincendis. Els veïns i veïnes que ens queda molt sentit de l'humor i riure, no? Com a mínim. Pero es verdad que yo creo que el pueblo en muchísimos casos no cree que se esté gastando el dinero de la forma más correcta. Y, al fin y al cabo, Y en cualquier es caso, si dinero. se gasta, se tendría que saber explicar mejor en qué se gastan estos dineros. Contar con la gente y explicar, no cansarse de hacerlo. La gente está desinformada, no se explica lo suficiente. Porque cualquiera Ni se llega... pregunta, ¿qué necesitáis? Ahora ¿Qué queréis? Llega aquí, por ejemplo, un día 2 máquinas y los vecinos se preguntan, ¿qué vamos a hacer aquí? Nadie ha dicho nada a nadie. O sea que, molta feina per fer, Oh, i tant. Senyors polítics, polítiques de qualsevol signe, no és qüestió d'un partit o d'un altre, molta feina explicativa, La paraula participació, a veure si és veritat i serà greu, no? Des de Collblanc, la Torrassa, notícies express. Està? Que els enviarem això a l'Ajuntament. L'Ajuntament jo crec que...